Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros el ministro para el Proceso Social del Trabajo, Jesús Martínez. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Sobre todo es muy importante el análisis, todas las lecturas que podemos hacer a esta fecha de los recientes anuncios del presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre el salario mínimo, el incremento que representa el cuarto en lo que va de año. Yo quisiera que analizáramos detenidamente todo lo que ha sido este proceso del salario mínimo y cuál es el impacto real que tienen los trabajadores venezolanos, cuál es el impacto que tiene si se contrasta con la inflación. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Endrina, por la invitación y bueno, voy a intentar explicarlo, ¿no? Claro, es muy importante ser pedagógico y sobre todo ver lo que ha sido la realidad. Nosotros arrancamos el año 2015, aquí tengo también una tabla, con un salario inicial de 4.889 bolívares con 11 céntimos, más el ticket de alimentación. Este salario que teníamos en enero de 2015 ha tenido 4 variaciones con un incremento total que representa el 97%, situándose a partir del 1 de noviembre en 9.648,18 céntimos, un incremento del 30%. En la realidad venezolana, en la realidad del trabajador, ¿cuál es el impacto de este aumento de salario? Mira, el impacto nosotros lo vamos a ver en la práctica cuando él tenga los recursos a su disposición. Pero el aumento de salario no es una medida aislada en esta oportunidad. O sea, ella va acompañada de lo que es el control de la especulación. Fíjate que ya vimos ayer al presidente de la República anunciar que, o sea, la determinación del precio en base al dólar paralelo es ilegal. O sea que ahí van a haber sanciones en relación a eso. Si nosotros logramos controlar la especulación, tú vas a ver que ese porcentaje de aumento, o sea, va a tener una incidencia mayor. Pero eso debemos acompañarlo de que, si bien es cierto, esa es la tasa de incremento del salario mínimo, no es menos cierto que te está aumentando también el ticket de alimentación. Entonces, aquí la revolución logra diferenciar entre el salario mínimo, ¿verdad?, y el ingreso mínimo. El ingreso mínimo queda ahora en 16.398,18. O sea que cualquier trabajador ahora va a tener este ingreso. Va a tener como salario que le permite para el cálculo de prestaciones sociales y todos los derechos, pero como ingreso va a tener 16.398. Cuando se hace este cálculo global de ingreso mínimo legal, no solamente para empleados públicos, sino también para privados, y este ingreso también tiene que ver con los pensionados del Seguro Social, no se hace el cálculo de las prestaciones sociales en función a ese ingreso, sino en función al salario mínimo. En función al salario que tenga el trabajador, pero a estos que están ubicados solamente en salario mínimo, se hace en base al salario mínimo, no se hace en base a 16.000, porque, te repito, por eso es que se habla de salario mínimo y de ingreso mínimo, ¿ves? El ingreso mínimo. Ahora, en una familia, Endrina, normalmente trabaja más de una persona. Fíjate, que trabajen 2 en una familia, ya tienes 32.000 bolívares de ingreso familiar. Ministro, ha habido muchas críticas a este reciente aumento. Para algunos es una medida populista por parte del gobierno en víspera a un proceso electoral del próximo 6 de diciembre. ¿Cuál es el impacto real que tiene este incremento si se hace el contraste con la cifra de inflación que se está manejando de manera extraoficial, porque no tenemos todavía las cifras oficiales de los índices económicos en Venezuela? Te repito, el impacto nosotros lo vamos a ver en la medida que logremos controlar la especulación y los precios lleguen a ser precios racionales. Precios racionales. Pero eso además va a estar acompañado
del fortalecimiento y desarrollo de todo lo que es el sistema de distribución público. O sea, se están tomando medidas para garantizar de verdad que los mercados, en relación al problema de la alimentación, ¿verdad? Sea eficiente, que llegue directamente a las comunidades, que llegue directamente a las empresas. Los trabajadores pueden organizarse, montar centros de distribución mercal controlados por los mismos trabajadores, y ahí estará el producto. Fíjate, entonces en esa medida que vayamos perfeccionando el sistema de distribución, el impacto será superior. ¿Ves? Ahora, que si es una medida populista o algo por el estilo, mira, nosotros tendríamos que ver la evolución, fíjate, la evolución del salario mínimo. Fíjate, en 1998 el salario mínimo era 100 bolívares, ¿verdad? No tenía ticket de alimentación. El ingreso de una persona, ¿verdad? Es 100 bolívares, ¿verdad? Fíjate, ahorita el 2015 es 9.648. Para que haya llegado aquí, eso significa que de manera sistemática la revolución viene aumentando, sin haber elecciones. O sea, porque la actividad revolucionaria no es una actividad de carácter oportunista. O sea, no se está realizando el aumento porque vamos a comprar el voto. No, no es eso. Nosotros se produce el aumento porque todos los venezolanos tienen derecho a tener acceso a todos los bienes. O sea, se produce para poder cubrir esa distancia que hay entre el costo de la vida, ¿verdad?, y el ingreso que tienen las personas. ¿Usted piensa que este incremento sí responde al alto costo de la vida de los venezolanos y a la inflación que hay? Nosotros vamos a hacer una breve pausa y al regreso me responde esto acerca de la correspondencia de este incremento de salario con los niveles de inflación y el alto costo de la vida. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguimos conversando con el ministro para el Proceso Social y el Trabajo, Jesús Martínez, aquí en Entrevista Venevisión. Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Y nosotros continuamos en Entrevista Venevisión con Jesús Martínez, él es ministro para el Proceso Social del Trabajo. Quedaba en el aire su respuesta porque para muchos estos incrementos de salario se convierten en sal y agua cuando se contrastan contra la inflación. ¿Cómo hacer para que estos salarios no se diluyan con el efecto inflacionario? ¿Y cómo hacer para que esto no tenga un impacto negativo en las empresas privadas que tienen que apelar a más pagos para sus empleados? Sí, en primer lugar, fíjate, el aumento del salario mínimo, fíjate, no obedece a un capricho, ¿no?, sino a una realidad objetiva que todos estamos viviendo del costo de la vida, en el desarrollo de la especulación. Si nosotros aumentamos el salario mínimo, lógicamente, por muy bajo que sea, vamos a ubicar, te va a compensar algo de la diferencia del costo de la vida. ¿No es así? Ya ahí hay un impacto. Ahí hay un impacto. Fíjate, en segundo lugar, si nosotros controlamos la especulación, ese salario mínimo va a aumentar en la medida que vamos logrando que los precios sean los precios reales. O sea, esa es una pelea. ¿Cómo compensar esa situación en las personas que no ganan salario mínimo? No es que toda persona debe ganar salario mínimo. Si no gana salario mínimo, debe denunciar al ministerio y el ministerio, ¿verdad?, hará los procedimientos legales para que se le cancele el salario mínimo. Ahora, fíjate, Endrina, si nosotros revisamos el 99, el 35% de las personas estaban en un salario superior al salario mínimo. ¿Ves? Cuando nosotros llegamos al 2014, el 76% están por encima del salario mínimo. O sea que el porcentaje del salario mínimo, ¿verdad?, se ha ido reduciendo. Fíjate, y se ha ido reduciendo igual
en relación a la tasa de desempleo. El 99 es el 16%, el 2015 es el 6%. Fíjate la reducción. Entonces, eso te está indicando que no estamos tratando el caso persona por persona, sino de la población en su conjunto. En la medida que se ha generado empleo, tú vas generando el acceso de las personas a la canasta básica. Fíjate, y en la medida que tú mantienes un salario mínimo que se vaya ajustando a esa canasta, tú vas golpeando la especulación, pero acumulada. Ahora se trata de golpear la especulación por venir, fíjate, y establecer el sistema de distribución. O sea, ese es todo un sistema. No podemos ver el salario, el aumento de salario en forma aislada. No lo podemos ver. Exacto, si no lo vemos de forma aislada y si revisamos los últimos anuncios del presidente Nicolás Maduro en torno al anuncio que hace en función de la ley habilitante y la fijación de lo que ahora va a ser un precio máximo y las modificaciones de las regulaciones de precio justo, muchos venezolanos se preguntan y se plantean si estas medidas de protección de precios no pueden atentar contra la existencia de productos en los anaqueles. ¿De qué manera se está articulando para que esos nuevos sistemas de distribución y precio máximo sean una medida efectiva para combatir la escasez en Venezuela? Mira, la escasez en Venezuela está generada por todo un sistema que se viene atacando. El contrabando es uno. Fíjate que ya se llegó al cierre de la frontera. Nosotros como revolución nunca hubiésemos deseado cerrar la frontera. Al cerrar la frontera, lógicamente los productos no se van del país, sino que los productos se quedan en el país. Esa es una medida que se toma. Pero por otro lado, se está desarrollando todo un proceso de debate con los trabajadores en función de organizar, estabilizar y desarrollar el proceso de producción en el área agroalimentaria primero. Está en todo un proceso, ahí hay una sumatoria de los ministerios de Agricultura, el Ministerio del Trabajo, para desarrollar toda la capacidad que tenemos para la producción. Es decir, ir rompiendo la dependencia que aún tenemos en un nivel de la producción alimentaria. Eso se está dando, pero también cuando tú ves todo el movimiento que se está dando en la Comisión Socialista en Guayana, se están articulando, fíjate, los sistemas productivos que estaban desarticulados. Habían cadenas que estaban desarticuladas. Entonces, por ejemplo, de repente la producción de sardinas, entonces se detenía porque no estaba articulado tal cual como está haciendo ahora con la producción de sidor. Fíjate, entonces estamos ordenando todo el sistema productivo, pero al lado de eso estamos haciendo un debate a fondo con la clase obrera para que asuma su responsabilidad. Porque la responsabilidad de la producción y el control de la distribución tiene que estar en manos de la clase obrera organizada para nosotros. En ese esquema de revisión del sistema de producción y reactivación del aparato productivo, ¿cómo queda la relación entre el Ministerio de Trabajo y el sector privado? Porque ha habido duras críticas de que el gobierno ataca al sector privado y que de alguna forma cercena los derechos de los trabajadores. Mira, ciertamente han habido diferencias. Ciertamente ha habido un debate público y abierto, pero también es cierto que el gobierno ha convocado al diálogo social. Se han realizado reuniones. De esas reuniones hemos llegado a acuerdos, se han cumplido, nosotros hemos cumplido una serie de acuerdos, ¿verdad? Y también el sector empresarial ha cumplido parte de los acuerdos. Fíjate,
últimamente nosotros tenemos como ministerio relaciones, vamos a decirla hasta fraternas, con el sector empresarial. Lo tenemos, nos reunimos, incluso para el abordaje de situaciones concretas, ¿verdad? Discutimos previamente qué es lo más útil tanto para la empresa como para los trabajadores, teniendo como eje fundamental la defensa de los derechos de los trabajadores. O sea, eso es un eje central. Yo creo que las diferencias no van a desaparecer de un día para otro, pero creo que las venimos superando de manera positiva, y la vamos a lograr. El presidente Nicolás ha dicho de manera sistemática, todos aquellos empresarios y empresarias que quieran producir y tengan alguna dificultad, que me la digan, que nosotros le damos la mano. ¿Está abierto el ministerio para estos empresarios, aún existiendo diferencias políticas? Sí, nosotros tenemos una sola política, estabilizar y desarrollar el proceso social de trabajo. Se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a Jesús Martínez, ministro para el Proceso Social de Trabajo, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrina, y gracias a Venevisión, y gracias a quienes nos soportaron durante ¿cuánto tiempo? Como 12 minutos estuvimos al aire. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.